Muy bien, iniciamos con el tema de cáncer, regulación molecular con componentes dietéticos. Introducción. La alteración del metabolismo celular en la iniciación del cáncer es un mecanismo fisiológico que hace poco fue descrito de forma detallada. En esta exposición vamos a ver los mecanismos causantes del cáncer, la relación entre los componentes de la dieta, las alteraciones genéticas y epigenéticas, conocidas en la carcinogénesis. También veremos las vías metabólicas, donde incluyen los compuestos naturales vinculados con actividades anticancerígenas en el organismo. Bueno, para comenzar, la alteración genética, como ya conocemos, es una alteración... No, en la primera todavía, Lulu, porfa. Bueno, es una alteración del genoma. Y la epigenética es cualquier alteración de la expresión genética potencialmente hereditaria, o sea, que no se acompaña con ninguna modificación en la secuencia del ADN. Ahora sí, la siguiente, porfa. Tenemos los antecedentes históricos. Bueno, para comenzar, los iré nombrando de lo más atrás, lo más viejo a lo más reciente. Se encontraron unos restos óseos de una momia en Egipto. Se cree que tenía sarcoma óseo. Pues ya sabemos que el sarcoma es un tumor que se puede dar en huesos o en tejidos. En este caso, pues fue en huesos. También se encontró un escrito antiguo, también en Egipto, de un libro titulado Papiro de Edwin Smith del año 1600 a.C. En este se describe una afección que es consistente con esta enfermedad. Aunque no se menciona la palabra cáncer como tal, en este se van describiendo 8 casos donde describían úlceras mamarias para los cuales no había tratamiento y en donde se recomendaba la cauterización. Bueno, pues hoy en la actualidad sabemos que se refería más bien como un cáncer mamario, pero pues antes no se tenía como esa información. Y la cauterización es destruir o quemar tejidos orgánicos afectados. Otra cosa también relevante es que la palabra, no, en la otra todavía, porfa, perdón. La palabra cáncer fue introducida por el médico Hipócrates. Esta palabra fue carcinos, que del griego designa al cangrejo. En español significa carcinas o carcinoma. La palabra cangrejo la asoció debido a la similitud que tenían los vasos que rodean al tumor con las pinzas del cangrejo. Después Celso lo tradujo la palabra a cáncer, que en latín pues significa cangrejo. Otra palabra también importante fue la que utilizó el médico romano Galeno, olvidé ponerla aquí, es la palabra oncos, y esta la utilizó para describir a los tumores. Eh, bueno, para resumir esto, sabemos que en la actualidad el término cáncer pues engloba un conjunto de alteraciones en el estado y expresión de múltiples genes que se confieren a una ventaja de supervivencia a las células malignas, así como su potencial de proliferación. Ahora sí, la siguiente. Tenemos que solo una minoría de los cánceres es causada por mutaciones germinales, mientras que el resto, o sea, un mayor al 90%, se relacionan con mutaciones somáticas y factores ambientales. Bueno, para determinar principalmente las mutaciones germinales, son es un cambio en un gen de una célula reproductoria, en la cual se añade al ADN de todas las células del cuerpo a los hijos. Bueno, para resumirlo, es algo que se pasa de los padres a los hijos. Y mientras que las mutaciones somáticas son alteraciones del ADN que ocurren después de la concepción. Estas se pueden presentar en cualquiera de las células del cuerpo, excepto en las células germinativas. Por lo tanto, no pasan de los padres a los hijos. También tenemos que las mutaciones y los cambios epigenéticos detectados en el genoma de las células con cáncer se acumulan a través del tiempo en pacientes con esta enfermedad. Presencia de exposiciones asociadas al estilo de vida. En cuestión del estilo de vida, se refiere a exposiciones asociadas con el tabaquismo, químicos tóxicos o tóxicos naturales del ambiente, o algunas formas de radiación que incluyen a la luz ultravioleta. Listo. El conocimiento sobre la carcinogénesis, influenciada por factores ambientales y el estilo de vida, destaca el proceso de inflamación crónica como el mayor contribuyente.
Es por ello que se estima que el 15% de los cánceres humanos se relacionan con infecciones e inflamación crónica. Aunque no es tan exacto, se estima que un 35% de las muertes por esta enfermedad pudiera relacionarse con la dieta. Y es aquí donde veremos cómo es que la dieta también puede influir de manera para que se dé esta enfermedad o al mismo tiempo tenga sustancias que sean anticancerígenas, pero eso lo veremos más adelante con otros temas. Bueno, entramos al tema que son mecanismos. Espera un segundo. Voy por mi cargador, ¿eh? Rápido. Sí. Bueno, pues le sigo. Los mecanismos moleculares de mutagénesis y carcinogénesis. Estos se dividen en los carcinógenos, se pueden dividir en los genotóxicos y no genotóxicos. Los genotóxicos causan daño a nivel del DNA y la mayoría de los agentes son microcomponentes de la dieta. En estos se dan mutaciones que son puntuales. Esta es una categoría amplia de mutaciones. Se produce cuando se altera solo un par de bases en el ADN. También tenemos las mutaciones de lesiones, que se pierde material genético desde un par de nucleótidos del ADN hasta todo un fragmento del cromosoma. También están las inserciones, el cual implica la adición de material genético. Puede ser una pequeña cantidad o un par único de bases de ADN o hasta un fragmento de cromosoma. Y también tenemos las aberraciones cromosomáticas, que pues son alteraciones en las estructuras normales de los cromosomas de una célula. Están los no genotóxicos. Estos están menos definidos en sus mecanismos de acción. Por lo general son macrocomponentes. Se presume que afecta a la célula de forma indirecta por medio de promotores tumorales. La siguiente, Lulu. Gracias. Tenemos que la mayoría de los carcinógenos requieren activación metabólica para volverse reactivos. El genotipo de los individuos determina los polimorfismos de las enzimas que intervienen en los procesos de carcinogénesis. Los convierte en sujetos de bajo o alto riesgo con respecto a la activación de carcinógenos y a la potencialidad de iniciación de la carcinogénesis. Esto se ve influenciado en cuestiones como se mencionaban las mutaciones germinales, en donde pues estos sujetos o personas que son más de alto riesgo, puede ser que su genética ya se vea modificada desde que se haya heredado de padre a hijo, en donde sufra su ADN una modificación que lo haga más susceptible a algún tipo de cáncer o a varios tipos de cáncer. Y es por eso que pues la llevan más de desventaja, por así decirlo. Tenemos también las reacciones químicas de los carcinógenos derivados de las especies electrofilas y de los sitios nucleófilos de ADN producen aductos covalentes que dañan al ADN de las células normales. Ya, gracias. Los aductos del ADN formados por algún compuesto genotípico pueden reparar por completo las enzimas reparadoras del ADN, repararse por completo por las enzimas reparadoras del ADN, bloquear la replicación en la transcripción del ADN, que esto va a resultar en la muerte celular, o no repararse y ser ovinados por las polimerasas del ADN, lo que ocasiona un daño genético permanente en las células de replicación. Ya, Lulu. La transformación neoplástica de las células en replicación se adquiere a través de las mutaciones que incluyen situaciones de bases. Está que incluyen sustituciones de base. Tenemos la sustitución de base, que es un tipo de mutación en donde se sustituyen, como lo dice la palabra, un par de bases por otro diferente. También tenemos la de elección, que es un tipo de mutación, la cual ya se mencionó en las otras diapositivas, en donde se pierde el material genético, y las translocaciones, que es una anomalía cromosomática en la que un cromosoma se rompe y parte de ella vuelve a unirse con un cromosoma diferente. Nada más
Para aclarar, las células neoplásicas es una masa normal que aparece cuando las células se multiplican más de lo debido o que no mueren cuando deberían. Estas se pueden clasificar en malignas o benignas. Estas alteraciones, bueno, y estas desencadenan las fases de la carcinogénesis, las cuales vamos a ver un poquito más después, y estas son etapas de iniciación, promoción y progresión. Estas alteraciones genéticas también concluyen en la transformación de la, bueno, en la transformación de la neoplásica, o sea, las alteraciones de las que les mencioné, las mutaciones, y algunas veces se percibe como un paso intermedio de la fase de promoción, igual de la carcinogénesis. A la otra, gracias. Bueno, aquí tengo esta imagen. Bueno, están las etapas de la carcinogénesis, lo que les mencionaba, iniciación, promoción y progresión. Bueno, en el inicio viene lo que es la exposición y luego después la excretación o el metabolismo. También hacen referencia a los aductos del ADN, bueno, que se crean en el ADN. Y aquí vienen las opciones que puede ser por muerte celular, la reparación o la respuesta inmune. Pero cuando no se da pues ninguna de esas o no son efectivas, se sigue la siguiente fase, que es la promoción, donde es la proliferación, la división celular, donde va a haber un aumento de estas. Y de ahí va a avanzar a la tercera fase, que, bueno, la tercera fase, que es la fijación de alteraciones cromosomáticas, que es la progresión. Y pues allá está la neoplasia. Igual en la siguiente imagen que viene a continuación, bueno, es el mismo proceso, pero siento que es un poco más, para mí es un poco más entendible por los dibujitos, soy muy visual, y entonces, bueno, no sé ni qué soy. Describimos las etapas de iniciación, que es la alteración de la célula a nivel del genoma de la misma. Esta implica tres procesos: el metabolismo, reparación de ADN y la proliferación celular, como ya se mencionaba en la otra tablita. Cualquier alteración en algún proceso inicia la carcinogenosis, como ya se mencionaba, que cualquiera de las mutaciones que pueden darse. Y es cuando ya hay una mutación en el ADN, es un proceso irreversible en la célula afectada, no se distingue morfológicamente de la célula normal. También tenemos ya después la parte de promoción. El agente promotor se define como aquel compuesto químico que es capaz de causar la expansión selectiva de las células iniciadas. Produce una alteración en la transición de señales celulares, por lo tanto su mecanismo de acción reside en una alteración de la expresión genética mediada a través de receptores específicos. Igual los receptores, tipo de receptores y cosas así, vamos a verlos más adelante. Algunos mecanismos de esta etapa no hay alteraciones estructurales directas en el ADN, pues obviamente, ¿verdad? Y tenemos la tercera, que es la progresión. El agente progresor es aquel compuesto químico capaz de convertir una célula iniciada en una célula potencialmente maligna, que es ya lo final que se mencionaba. Y también puede ser esto por un virus o por alguna alteración cromosomática espontánea. La siguiente. Esto igual es algo repetitivo, pero es como un resumen de todo lo que se ha visto. Bueno, aquí habla sobre la exposición al carcinógeno, pero bueno, mencionamos lo que es se menciona la biotransformación, eso se hablará un poquito más adelante. Y bueno, después de esto va a haber una activación o una inactivación. En la inactivación pues va a ser la excreción ya sea por hepática renal, hepática renal o pulmonar. Y en la activación se van a ver los mecanismos genotóxicos o los mecanismos no genotóxicos, que ya de acuerdo a las características mencionadas anteriormente, esto nos va a proporcionar un daño genómico o una alteración en la transducción de señales, lo cual a cualquiera de estos dos nos va a dar una hipermutabilidad, inestabilidad genética, una pérdida de control de proliferación y resistencia a la apoptosis, lo cual va a generar también como producto el cáncer. Y ya pasamos al tema del crecimiento celular normal, que son los protogenes y los genes supresores del tumor. Las funciones celulares normales de los protogenes y los genes supresores del tumor se relacionan con el control del crecimiento celular, lo que influye en la proliferación, diferenciación y la apoptosis celular y la estabilidad genómica. En una célula normal, la progresión ordenada a través del ciclo celular se asegura por la activación periódica de los complejos de sinasas dependientes de ciclinas. Aquí,
bueno, las sinasas dependientes de ciclina se va a abreviar como CDK, por sus siglas en inglés, y las ciclinas, nada más para mencionarlo, son un grupo de proteínas relacionadas. Estas están entre los reguladores más importantes del ciclo celular. Y aquí en la imagen, bueno, se muestra en la primera parte que está una CDK inactiva. Se encuentran ahí abajo lo que dice blanco 1, blanco 2, son proteínas blancos específicos, y abajo dice que factor S apagados. En cuestión de factor S se refiere como al ciclo celular que ya hemos visto, que es la fase G, la fase S, la fase G, la fase M, no sé si recuerdan. Bueno, se refiere a eso. Y en la parte número 2 de la imagen habla sobre la activación de la CDK. Esto ya se debe a la ciclina que se le unió. Cuando la ciclina se le une a la CDK, esta la va a activar, y al mismo tiempo también va a haber, bueno, se va a dirigir al conjunto específico que es el blanco 1, blanco 2, que son los blancos que van a ser fosforilizados. Y ahí es cuando inicia la fase S, que esas son las enzimas de replicación del ADN que están activadas. Entonces, para que pueda suceder todo eso en la fase, pues tiene que llegar la ciclina para activar a la CDK y suceda lo demás. Aquí tenemos que mientras que los factores de crecimiento permiten que la célula progrese a través de los puntos de restricción celular, los factores inhibidores del crecimiento regulan al alza de inhibidores de la CDK, lo que determina la progresión del ciclo, lo que determina que la progresión del ciclo celular se detenga. Aquí, bueno, pues las señales positivas como los factores de crecimiento típicamente van a aumentar la actividad de la CDK y las ciclinas, mientras que las señales negativas como el daño al ADN generalmente van a disminuir o bloquear su actividad. Aquí vamos a encontrar dos tipos adicionales de genes involucrados en la carcinogénesis, que son los agentes reguladores de apoptosis, en donde encontramos a la familia de las proteínas BCL2. Igual más adelante se las van a mencionar con más información sobre estas. Y también se encuentran los genes que codifican las proteínas que participan en la respuesta celular al daño del DNA, o sea, las que van a inhibir que las CDK sigan avanzando. Y esa está una proteína, creo que ya la hemos escuchado, se llama P53 y es clave en la respuesta al daño del ADN. Es un famoso supresor tumoral, de hecho lo conocen como el guardián del genoma, como también lo llaman así. Y va a activar la producción de proteínas que van a inhibir a la CDK. Ya, gracias. Bueno, los alelos mutantes de los protogenes se llaman oncogenes y se consideran dominantes porque pueden transformar a las células en presencia de su contraparte normal. Los genes supresores de tumor se consideran oncogenes resistivos debido a que requiere un daño de sus alelos normales para su transformación. Aquí nada más para aclarar que los protógenes son los genes que normalmente ayudan a las células a multiplicarse, y ya un oncogen es este protógen que es mutado y va a contribuir al desarrollo del cáncer. Y ahí en la imagen se puede mostrar cuando aún no es mutado y ya sea por radiación ultravioleta o compuestos químicos o el tabaquismo, esto se va a modificar y nos va a llevar a que sea un factor más para el desarrollo de cáncer, más que nada. Ya. Ahora vamos a hablar sobre los acontecimientos moleculares y celulares durante la iniciación y progresión de la carcinogénesis. Bueno, pues primero, como Monse ya nos había comentado en la introducción, un oncogen es un gen mutado que va a contribuir al desarrollo del cáncer y que pues en su estado normal no mutado se le van a denominar protocongenes, que estos van a desempeñar funciones específicas en la regulación de la división celular, lo que ya nos comentó Monse. Dentro de cada célula de nuestro cuerpo hay distintas clases de genes conocidos como los protongenes, que van a jugar el papel importante, como les estoy comentando, en el control de la división celular, la muerte celular y que está implicada durante el desarrollo y nuestro crecimiento.
Más sin embargo, cuando el protocongen se va a mutar para convertirse a un oncogen, pues va a producir copias de células adicionales que van a tener una multiplicación hiperactiva, una multiplicación descontrolada que nos va a dar lugar a el cáncer. Una vez que el protocongen se ha activado, se le va a denominar mutación. Y entonces estamos hablando de que la activación de los oncogenes es un tipo de lesión genética que va a contribuir al desarrollo del tumor. Los oncogenes los vamos a poder clasificar de acuerdo con la función celular que corresponda, ya puede ser por las vías de traducción de señales que incluyen oncogenes relacionados con factores de crecimiento, receptores de traducciones de señales que son ligados a la membrana y a membrana citoplasmática y pues factores de transcripción nuclear. ¿Cuáles son las causas por las que un protocongen se puede transformar a un oncogen? Pues bueno, puede ser por mutaciones ocasionadas por un error en la duplicación del ADN, causas físicas como las radiaciones, rayos X, gamma, los ultravioleta, causas químicas como carcinógenos tabaco, que ya no lo venía comentando Monse, las causas biológicas que puede ser un virus o aflatoxinas incluso, algún fallo en alguno de los mecanismos de la reparación del ADN, que en la cuestión de que si la célula percibe que hay un daño, pues tiene el mecanismo de reparación para volver al ciclo normal y si no tenemos bien esa parte de reparación, pues va a producir el oncogen. La remodelación de la cromatina, que pues son los cambios epigenéticos, que hay un cambio en la compactación del ADN y la metilación de los nucleótidos. Sobre la iniciación o la activación de los genes supresores del tumor, Monse ya nos estaba platicando antes de el gen P53. Bueno, pues estos tipos de genes producen una proteína supresora a los tumores que nos van a ayudar a controlar la multiplicación celular. Las mutaciones o los cambios que vamos a sufrir en el ADN, en los genes supresores al tumor también puede ayudar a conducir al cáncer, que esto se les va a llamar anticogen. La representación, la inactivación o difusión de la pérdida de estos supresores nos va a resultar en la transformación de unas células normales y la progresión del proceso neoplástico en las células iniciadas. Esto quiere decir que una célula buena se convierte en una célula mala. El gen de susceptibilidad de retinoblastoma, que es el RB, es un prototipo de gen supresor del tumor en la que la inactivación juega un papel clave importante en el desarrollo de varios tumores humanos. Bueno, el gen supresor P53, que lo conocemos como el guardián del genoma, va a desempeñar un papel importante en la expresión génica y el control celular, tanto como en la reparación del ADN y la apoptosis. Cuando encuentra una falla en el DNA, pues le dice, oye, la regulación de la apoptosis, muerte programada, necesito que te mueras, ya no necesito que te reproduzcas porque me vas a causar un mal. Si no hay reparación del DNA, la reparación del DNA falla, lo que les estoy comentando, hay una aparición del gen VAX que va a ser inducida por el P53, que nos va a conducir a la apoptosis. Bueno, aquí es un ejemplo como más gráfico. En la parte de arriba tenemos un oncogen normal. Podemos hablar de que nosotros tenemos el pie en el acelerador y el acelerador es el estímulo para la producción de los oncogenes. En la parte de abajo, supongamos que estamos en una colina y estamos estacionados y estamos pisando el freno. Si no nos funciona el freno, pues obviamente nos vamos a ir de paso, vamos a chocar y eso nos va a producir una reproducción acelerada de oncogénesis, lo que nos va a producir la carcinogénesis. Ahora vamos con las alteraciones de los genes que van a regular la apoptosis. Bueno, ya sabemos que la apoptosis es muerte celular programada.
En contraste con el proceso de necrosis o forma pasiva de la muerte celular, la apoptosis es una forma activa o programada de la muerte celular. La diferencia entre estas dos formas es la eficacia con la que las células apoptóticas se van a someter a la fagocitosis por los macrófagos. Las células apoptóticas rara vez las vamos a encontrar en vivo y este proceso, como sucede en la proliferación y en la diferenciación, va a obedecer a un mecanismo crítico de control celular. Por esta razón, la modulación de la apoptosis puede inferenciar en la evolución de la destrucción de células malignas. Cuando funciona bien el sistema regulador de apoptosis, reconoce que la célula está mal, se autoasesina y separa la reproducción de la célula cancerígena. En este caso, cuando no funciona el gen regulador de la apoptosis, pues no hay un mecanismo que le diga detente, estás mal, te tienes que morir, ya no tienes que seguir reproduciéndote y pues evidentemente nos va a causar un daño. Acontecimientos moleculares y celulares durante la progresión de la carcinogénesis. Bueno, pues en las células cancerígenas hay una gran cantidad de oncogenes y genes supresores de tumor que van a presentar alteraciones génicas y que estas van a acumular de una manera escalonada, se van a amontonar durante la progresión del tumor en el proceso de su reproducción. Las mutaciones en los genes van a estar relacionadas con determinantes, con 7 determinantes fundamentales en la fisiología celular. Digámoslo así, se llaman como las características de la promoción del crecimiento tumoral maligno, que son las siguientes. La autosuficiencia de las señales de crecimiento, bueno, no van a necesitar estas células malas una señal que le diga reprodúzcate, necesito más de ti. No, ellas solitas se van a reproducir sin la necesidad de una señal. Insensibilidad a las señales inhibitoras del crecimiento, también la señal que les diga ya no necesito más de ti, necesito que te pares. Elevación de la apoptosis, lo mismo que estamos platicando, no va a hacer caso a autosuicidarse. Angiogénesis sostenida, esto entra en la parte de que Monse nos había platicado que su forma era como un cangrejo. Las tenazas se agarraban de los vasos linfáticos, que era lo que necesitaba para seguir alimentarse la célula, para seguir creciendo la célula, seguirse reproduciendo. Esto es malo porque son las vías que nos va a producir la capacidad para invadir y causar metástasis, que de ahí va a poder moverse a cualquier parte de nuestro cuerpo y volver a proliferar en otro lugar completamente distinto en el que se había originado, y el potencial replicativo ilimitado, que no va a haber ningún punto en el que ésta se pueda parar. Ella siempre se va a poder reproducir si siempre se quiere reproducir, y pues el daño que se me pasa ponerles el daño al ADN que no se puede reproducir. El orden de estas va a variar dependiendo de la capacidad del cáncer que se presente. Puede primero, no sé, ponerse la autosuficiencia de señales, luego la angiogénesis sostenida. Va a variar dependiendo de cada una. Esta imagen pues es un poquito repetitiva a lo que nos había platicado Monse. Bueno, ya sabemos, recapitulando, que la carcinogénesis es el proceso en el cual las células normales se van a transformar a carcinógenas, como lo venimos platicando, que son 3 etapas: iniciación, promoción y progresión. Nada más para platicarles algunos datos interesantes de porcentajes, que es que las causas estimadas del cáncer puede ser un 5% por virus, un 5% por radiación y un 90% de productos químicos, de los cuales va a entrar un 30% de los productos como el tabaco y un 70% de factores como la dieta, el estilo de vida y el medio ambiente en el que se desarrolla la persona. Ahora vamos a ver los iniciadores y los promotores de la carcinogénesis en los humanos.
Los ejemplos de los iniciadores en la dieta, por principal tenemos las aflatoxinas, que son producidos por hongos, en específico las Aspergillus sp, que los podemos encontrar en el suelo y prácticamente en cualquier lugar que sea húmedo y que sea cálido, en excepción en la Antártida, en lugares fríos, pues no lo vamos a encontrar. Su contaminación en la dieta pues se va a encontrar principalmente en los cereales, aquí están las fotografías, y la aflatoxina B1 es el carcinógeno para el hígado en varias especies, que su mecanismo de acción va a incluir la activación del citocromo P450 del hígado humano por el AFB1 exon 8,9 epóxido, que se va a unir de forma covalente a la posición N7 de la guanina. Como segundo tenemos las aminas aromáticas heterocíclicas, que se van a formar cuando las carnes y las aves de los alimentos de origen animal marino se van a cocinar a altas temperaturas por tiempos prolongados. La combinación perfecta para la formación de estas aminas aromáticas es freído, horneado y altas temperaturas prolongadas. Y bueno, pues lo podemos encontrar en la carnita asada, en alguna fritura, en X cosa. Principalmente la PHIP, que la vamos a encontrar más común en las carnes, en las aves y en los pescados también, sometidos a altas temperaturas, que aunque el hígado es el blanco perfecto de esta, la formación de tumores va a inducir también al cáncer de mama, el colon y próstatas, que se ha visto en próstata en ratas, de este mismo, del PHIP. Otras son las N-nitrosaminas, que pueden formarse también en el ambiente ácido, en el estómago, y a partir del nitrito de sodio, que se están utilizando como aditivo para la comida, donde aumenta el riesgo del cáncer gástrico y esófago en humanos. Se utiliza pues como cosas como jamón cocido, el bacon, jamón curado, pues en carnes, en embutidos básicamente. Exhiben la selectividad tumoral según la estructura de las nitrosas y las especies empleadas, y se van a activar metabólicamente por una hidroxilación alfa que caracteriza el citocromo P450 e intermediarios inestables que se van a descomponer de manera espontánea en los alquilantes electrofílicos del DNA. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son el producto de la combustión completa de la materia orgánica, que es lo que venimos hablando de los hidrocarburos aromáticos, y las mayores fuentes de exposición humana a los hidrocarburos aromáticos policíclicos son los depósitos de partículas que contienen el mismo, que lo podemos encontrar en el aire, contaminados en el agua, en plantas, en las carnes, en los pescados, en la res. Ya nos venía platicando Monse al principio. Que sea un hidrocarburo aromático no quiere decir que precisamente tiene esta característica de aroma, necesariamente, sino que pues, posee benceno. El ejemplo de promotor de los carcinógenos en la dieta, el hidrocarburo aromático halogenado, que encuentra los grupos bifenilos policlorados, dibenzenopedioxinas y dibenzofuranos, que se conocen como carcinógenos no genotóxicos. Pueden potenciar los efectos de los carcinógenos genotóxicos por diferentes mecanismos que alteran la progresión génica. Aquí está pues algunos ejemplos de los hidrocarburos aromáticos, y también se encuentran después de la combustión de la materia orgánica. Bueno, las células tumorales reprograman su metabolismo energético para cubrir sus altas demandas biogenéticas para un crecimiento rápido y descontrolado de estas células, por lo que lleva alteraciones metabólicas en las células tumorales. Una de las características de varios tipos de cáncer es que presentan alteraciones metabólicas, como antes mencionaba,
tienden a captar más eficazmente la glucosa, aumentando la glucólisis, pero esta está desacoplada con el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En las células normales se emplea la fosforilación oxidativa para generar la energía, mientras que a diferencia de estas, las células cancerosas presentan cambios fundamentales en el metanutrientes y dependen de la glucólisis aeróbica. El aumento de la glucólisis aerobia le da a las células malignas la ventaja proliferativa al generar fuentes energéticas suficientes para la biosíntesis. El metabolismo es regulado por sistemas de control que previenen la proliferación anormal. Las células tumorales pueden sobrepasar las restricciones metabólicas al adquirir mutaciones en genes fundamentales, como los supresores tumorales, que es el P53, que antes ya lo mencionaron varias veces, y los oncogenes, que también ya los mencionaron mis compañeras. Las mutaciones genéticas se acumulan en las células a lo largo de la vida y alteran funcionalmente las vías de señalización que regulan la propagación metabólica. Esto hace que se incremente la toma de nutrientes y el metabolismo necesario para producir el aporte energético indispensable para la sobrevivencia y proliferación. Y estoy hablando del cambio de la respiración mitocondrial por glucólisis. Ese es uno de las alteraciones metabólicas. Perdón, se me había pasado. Ok, este cambio se llama efecto Warburg, que no es nada más que el incremento de la captación de glucosa, la cual lleva a una mayor cantidad de metabolitos glucolíticos y aumenta la cantidad de ATP generado por la glucólisis. Parte del carbono que proviene de la glucosa se introduce en vías biosintéticas en forma de intermediarios glucolíticos. El piruvato se convierte a lactato en el citoplasma y es secretado en vez de ser oxidado en la mitocondria. Otto Warburg fue quien definió que este cambio definió que este cambio se llamaba efecto Warburg o glucólisis aerobia. Es lo mismo. Las concentraciones de lactato producidas por los tumores se correlacionan con la baja supervivencia y el aumento de la metástasis en cáncer cervical, en cáncer de cabeza y cuello. En algunos tipos de cáncer, el piruvato entra en el ciclo de Krebs, pero termina en citrato, el cual es exportado a la de la matriz mitocondrial, al citosol. Aquí va a ser procesado por la enzima ATP citrato liasa, va a producir acetil-CoA y este acetil-CoA puede destinarse a la síntesis de ácidos grasos. La interrupción de esta enzima puede disminuir el crecimiento tumoral. El metabolismo de la glutamina. La glutamina es el aminoácido más abundante en la sangre. Las células tumorales consumen hasta 10 veces más glutamina que otro aminoácido. Esto para mantener la biomasa de las células tumorales. En determinados tumores de las células tumorales desarrollan adicción a la glutamina. Aquí se mencionaba que era una oportunidad para matar al cáncer de hambre o algo así, a las células cancerígenas, ya que pues si es adicta a la glutamina, se restringe el consumo de ese aminoácido. En muchos tipos de cáncer, la glutamina es utilizada en el ciclo de Krebs. En las células del cáncer, la glucosa es el precursor del 90% del lactato secretado y la conversión de la glutamina provee el 40% de los intermediarios del ciclo de Krebs y el 30% del ATP generado. La glutamina es metabolizada por la vía glutaminólisis
Esto ocurre en la mitocondria y genera oxoglutarato. Este oxoglutarato entra al ciclo de Krebs y este fenómeno es llamado anaplerosis. Este fenómeno es esencial, para el mantenimiento de la producción de ATP por parte de las células proliferativas y también para permitir la salida de citrato del ciclo de Krebs para la síntesis de ácidos grasos en el citosol. La glutamina ayuda a la síntesis de otros aminoácidos no esenciales, por ejemplo, la prolina, alanina y arginina, si no me equivoco, que requieren la célula tumoral para su crecimiento. La alteración metabólica de los azúcares, que en este caso fue la glucosa, afecta a la activación de la proteína AMPK, que es el sensor energético por excelencia, y la alteración metabólica de los aminoácidos activa la proteína mTOR, que es el control celular principal del crecimiento de la célula. Por un lado, la glucosa, que es la que se menciona anteriormente, pues nos va a ayudar a mantener la producción de energía y por parte de los aminoácidos nos va a ayudar a mantener la biomasa. Esto para la biosíntesis y señalización de las células cancerígenas. Y esto pues, nos va a ayudar al crecimiento y proliferación de estas células tumorales. Metabolismo de lípidos. Las grasas son el principal componente dietético relacionado con el incremento de la incidencia de enfermedades cancerosas, sobre todo cáncer de próstata, mama y colorectal. A su vez también son esenciales para la metástasis. Se encuentran, bueno, la alteración en este metabolismo de los lípidos es porque hay una sobreexpresión de la enzima ácido graso sintasa, la cual ayuda a mantener una elevada velocidad de síntesis de ácidos grasos esenciales para la formación de membranas plasmáticas. Esto para sustentar la proliferación celular. Ok, la síntesis de ácidos grasos también depende de la disponibilidad del poder reductor en forma de NADPH. La generación de este último se ve favorecida por la inhibición de la expresión del modulador llamado regulador de glucólisis y apoptosis inducida por TP53. Este modulador, que se abrevia como TIGAR, en condiciones normales ayuda a mantener los niveles de radicales libres de oxígeno bajos y a aumentar los niveles de NADPH. Esto nos va a llevar a la reducción del flujo glucolítico. En el cáncer, la expresión de este modulador, llamado regulador de glucólisis y apoptosis inducida por TP53, está inhibida. Su inhibición es fundamental por el aumento de la glucólisis. En consecuencia de las alteraciones metabólicas de las células tumorales, conocer el mecanismo por los cuales el metabolismo tumoral se encuentra alterado en el cáncer y a su vez también explicar la conexión bioquímica entre el metabolismo y la señalización celular pues son pasos esenciales para poder proponer y validar terapias eficientes para eliminar las células tumorales específicas y atacar los hábitos alimenticios del tumor. Bueno, continuamos con el tema de sistemas enzimáticos involucrados en el metabolismo de los carcinógenos. Los organismos están expuestos a un gran número de xenobióticos que penetran a través de la piel y la respiración. Estos son compuestos que son extraños para el organismo, pero aún así pueden ser metabolizados. En esta imagen se representan como los fármacos, los contaminantes químicos, la comida, entre otros más. También tenemos que la palabra xeno viene siendo artificial, bueno, de griego, y bio de vida, perdón. Los organismos depuran
estas sustancias que suelen ser lipófilas por medio de los sistemas de biotransformación enzimática que protegen al cuerpo de la acción tóxica de los xenobióticos. Es lo que les mencionaba al inicio de las biotransformaciones. Ahora sí, Lulu, porfa. Bueno, la excreción de xenobióticos es un recurso más simple de destoxificación, ya que en los xenobióticos lipófilos deben someterse a algún tipo de biotransformación para convertirse en una sustancia relativamente hidrófila. Estos van a tener los sistemas de enzimas de biotransformación, comprenden la fase 1 y la fase 2, en donde van a involucrarse varias enzimas, como antes mencionado. En la fase 1, un xenobiótico se somete a una transformación que incluye oxidación, reducción o hidrólisis. A menudo se introduce un grupo hidroxilo. Este se introduce en la molécula lipófila para dar como resultado una molécula más polar y un producto más reactivo. Tenemos en la un dato interesante en esta fase 1 es que los estudios existentes sobre las enzimas que catabolizan las transformaciones metabólicas de los xenobióticos iniciadas por Omura y Sato describió que la enzima pigmentada en los microsomos hepáticos llamada citocromo P450, como ya lo mencionaba mi compañera creo que Alejandra, representa las enzimas de las transformaciones de los xenobióticos de la fase 1. Ahora nos brincamos a la fase 2, que es un xenobiótico o un metabolito que salió de la fase 1. Este se va a someter a una conjugación de una molécula endógena facilitadora y este puede dividirse en conjugaciones de electrofilos o nucleófilos. Los electrofilos son catalizados por S-transferansas de glutatión y los nucleófilos son catalizados por glucuronil transferasas. Y luego también hay otras enzimas que se pueden relacionar, que son la sulfotransferansas, las acetiltransferansas y la epoxidohidrolasas. Ya, porfa. Bueno, el transporte de los xenobióticos y sus metabolitos fuera de la célula pueden también ser un determinante crucial en el efecto final del organismo viviente. Ahora, los componentes genotóxicos importantes de la dieta. Primeramente están las micotoxinas, que son metabolitos fúngicos producidos por hongos. Muchos de estos compuestos son altamente tóxicos y exhiben actividad mutagénica, teratogénica y estrogénica. Las micotoxinas son contaminantes ampliamente distribuidos en los alimentos debido a la resistencia al procesamiento térmico que tienen. La micotoxina más importante encontrada en los alimentos contaminados es la aflatoxina, que antes ya la mencionaron, y se ha encontrado en el maíz, en el cacahuate, en la salsa de soya y en las frutas secas. La aflatoxina B1 es uno de los es uno de los carcinógenos de origen alimentario más poderosos. La reducción de la contaminación alimentaria con aflatoxinas podría reducir los cánceres de hígado y como estrategia efectiva para combatir su efecto negativo de las micotoxinas, se ha involucrado el monitoreo de los productos alimentarios y medidas quimiopreventivas. Otras micotoxinas abundantes de origen alimentario son la oratoxina A,
es un importante contaminante de los alimentos inapropiadamente almacenados. Se encuentra en el vino, en el café y en carnes de cerdo y de pollo. Está la zearalenona, que causa problemas reproductivos en animales. Y la esterigmatocistina, que forma ductos de DNA e induce cánceres hepáticos. Las micotoxinas son sustancial riesgo, tienen un sustancial riesgo carcinogénico, de origen alimentario, que es muy difícil de erradicar, es resistente al procesamiento y exhibe diferentes mecanismos de acción, por lo que pues, solamente la estrategia efectiva es la que les mencioné antes, del monitoreo de los productos alimentarios. Los compuestos N-nitrosos son producidos en la reacción de nitritos u óxidos de nitrógeno con aminas secundarias y N-alquilamidas. La exposición humana ambiental a NOx, que es la abreviatura de compuestos N-nitrosos, se origina por el uso de tabaco, la contaminación industrial y la dieta. Los compuestos N-nitrosos, la exposición dietaria de humanos en estos se da de dos maneras: la ingestión de NOx performados o la formación endógena a partir de precursores, que se encuentran en los alimentos, como lo son los nitratos y las aminas. La clasificación de alimentos contaminados está en la carne cruda con nitritos, alimentos ahumados, productos expuestos a óxidos de nitrógeno como resultado de secado por gases de combustión. De ejemplo está la cerveza y el whisky. Conservas en vinagre o salmuera, alimentos almacenados bajo condiciones húmedas. Esto pues favorece el crecimiento de hongos que generan las nitrosaminas, y productos contaminados con NOx. Esto es resultado de la migración y formación de estos compuestos en el material que está en contacto con el alimento. La principal fuente de nitrato es la principal fuente de nitrato en la formación endógena de NOx es la circulación enterocelular de nitrato dietario, principalmente de origen vegetal, con más del 85%. El nitrato 5 es secretado en el intestino delgado y el 25% es capturado por las glándulas salivales. Y este es resecretado por la boca y es ahí donde es reducido a nitrato 3 por bacterias, que se encuentran en la lengua. El ácido ascórbico combate con los agentes nitrosantes, disminuyendo la formación de NOx. El producto de esta reacción es el óxido nítrico, el cual ejerce estrés nitrosante. Bueno, los NOx derivados de la dieta se encuentran involucrados en cáncer como de estómago, esófago, cerebro y cavidad nasal. Aquí tengo, como dato, por lo menos 9 estudios han ligado el consumo de carne cruda por las embarazadas con cáncer de cerebro en sus hijos. Y también han ligado el consumo de salchichas con los niños. Al consumir aproximadamente 12 salchichas, más o menos, el promedio, está ligado con la leucemia infantil. Bueno, el siguiente tema es hidrocarburos policíclicos aromáticos. Es algo parecido a lo que nos mencionó esta Alejandra. Estos se producen a partir de la combustión incompleta de la materia orgánica, como ya se había mencionado. Estos se identificaron como carcinógenos de alquitrán de huella a principios del siglo XX. El mecanismo de formación incluye la degradación de moléculas complejas que liberan los radicales libres, que después se recombinan y se convierten en hidrocarburos policíclicos.
¿Me pasas a la siguiente, por favor? Bueno, en esta diapositiva viene lo que es el benzopireno. Es el prototipo de estos compuestos y la Agencia Internacional de la Investigación sobre el Cáncer, que abreviada es IARC, ha clasificado como compuestos del grupo A, 2A y 2B. Listo. La población general está expuesta a estos carcinógenos a través del aire contaminado, agua potable y comida. Es lo que ya habíamos retomado desde lo que han estado exponiendo mis compañeras. Se ha identificado más de 70 hidrocarburos policíclicos, de los cuales los más comunes es el benzopireno y el benzatraceno. Ahí tenemos una imagen. Y los diol epósidos son metabolitos capaces de unirse de forma covalente al ADN, además de causar oxidación de bases nitrogenadas, que es el mecanismo descrito en la introducción de la carcinogénesis. Bueno, estos hidrocarburos entran a la comida como resultado de la contaminación ambiental y se someten a la activación metabólica para poder ejercer su mutagenicidad y carcinogenicidad. Ya. También están las aminas heterocíclicas aromáticas. Igual es algo parecido, ya lo he mencionado. Solo que aquí nos vamos a centrar un poco. Mi compañera hablaba sobre los tipos de carne. Yo más bien les voy a mencionar como las temperaturas. Son compuestos mutágenos producidos por el procesamiento térmico de los alimentos ricos en proteínas. Pueden ser en cualquier alimentos ricos en proteínas, pero se da mayormente en carne, como lo mencionaba Alejandra. Y de más de 20 compuestos que se han ido identificando de esta familia, los más abundantes es el MEL-Q-X y el PHI-P. Bueno, ahí tenemos la imagen de los productos. No, sí, dale, gracias. A temperaturas de 300 grados centígrados domina la pirólisis de proteínas y los productos de aminoácidos en la superficie de las parrillas de la cocina. Es lo que decía Alejandra, la carnita asada, pues ahí está la carnita asada con todo lo malo que atrae. Y la temperatura de cocción normal, que es como mencionaba igual Alejandra, que es de los 150 a los 200 grados centígrados para hornear o freír la carne de aceite, va a facilitar estas reacciones de la creatina y la creatinina, con aminoácidos y azúcares que generan derivados de la quinolina, quinosalina y piridina. Bueno, nomás iba a agregar que las aminas heterocíclicas aromáticas de la dieta son muy mutágenas, pues obviamente, como lo hemos mencionado. Y también algo muy importante, que los factores que promueven su formación incluyen el pH y la concentración del precursor en el tiempo de procesamiento y la temperatura, como ya hemos visto en esta diapositiva. Las acrilamidas es una sustancia química que se utiliza principalmente para hacer compuestos químicos llamados copolímeros de poliacrilamida y de acrilamida. Se usan en muchos procesos industriales, como la producción de papel, plástico, producción de tinta, en el tratamiento de aguas residuales y de agua potable. Y también se encuentran en selladores, en envases de alimentos y algunos adhesivos. En algunos alimentos también se encuentran, como las verduras que contienen el aminoácido asparagina, por ejemplo, la papa, y en las que se calientan a altas temperaturas en presencia de algún azúcar. También se pueden encontrar en el humo del cigarro. Las fuentes principales de acrilamidas son los alimentos y el humo del cigarro, como mencioné anteriormente. Y en lo que respecta a los alimentos, la presencia de acrilamidas depende del fabricante, del tiempo, métodos y temperatura del proceso de cocción. Y pues se han encontrado en papas fritas, galletas, en pan, en el café. Personas que fuman tienen marcadores de exposición a acrilamidas de
3 a 5 veces más altos que las personas que no fuman. Se expone a más acrilamidas por el humo del cigarro que por los alimentos. Ok, las acrilamidas se convierten en un compuesto químico llamado glicidamida, la cual causa mutaciones y daños al ADN. Estudios de exposición en el entorno laboral han expuesto que la exposición ocupacional a concentraciones elevadas de acrilamida por inhalación causa daño neurológico. La Agencia de Protección Ambiental tiene se encarga de regular la acrilamida en el agua potable. Sin embargo, no hay directrices que regulen la presencia de acrilamidas en los alimentos, pues sí, en los alimentos. Mencionaban en los documentos que consulté que no hay estudios que comprueben 100% que las acrilamidas están relacionados con el mayor riesgo a cáncer, pero mencionaba que pues sí, hacían falta más estudios epidemiológicos de la peroxidación de lípidos. Es un proceso metabólico que causa el deterioro oxidativo de lípidos por especies reactivas del oxígeno. El deterioro oxidativo, como dije, es causado por una especie altamente reactiva del radical libre. Es una reacción en cadena donde se produce un radical libre, él reacciona con otra especie estable y produce otro radical libre. Y así se va siguiendo. Puede este metabolismo degradar los lípidos dentro de la membrana celular, que lleva al daño de célula y eventualmente muerte celular. El mecanismo de peroxidación de lípidos se lleva a cabo en 3 pasos. El primero es el lanzamiento, que es básicamente que el radical libre de óxido busca el hidrógeno del ácido graso, forma una molécula intermediaria y esto es intermediaria porque es inestable. En la segunda fase o paso, que es la propagación, el radical inestable del ácido graso reacciona rápidamente con oxígeno molecular con oxígeno molecular y forma un radical ácido peroxil graso o también es llamado hidroperóxido lipídico. En el último paso, que es el fin o la terminación, este radical inestable más futuro reacciona con un ácido graso libre para producir el peróxido de hidrógeno o peróxido cíclico y otro radical del ácido graso. Este mecanismo termina cuando 2 radicales reaccionan y producen una especie no radical, que va a ser una molécula más estable. Los productos de oxidación está hidroperóxidos del lípido. Estos es el producto primario de la peroxidación del lípido que se producen en la propagación, en el segundo paso, perdón. Y en el suero se puede utilizar como indicador de la tensión oxidativa en tejidos. La malondialdehído es un producto más mutágeno es el producto más mutágeno de la peroxidación del lípido y se utiliza para su uso general como biomarker para el deterioro oxidativo de los ácidos grasos omega 3 y 6. El hidroxinonenal 4 es el producto secundario más tóxico de la peroxidación del lípido. Es la molécula protectora de la transmisión de señales durante la expresión génica y es un promotor citotóxico de caminos patológicos. Okay. Las células cancerosas aumentan los niveles de ROS, indicando, de especies reactivas de oxígeno, altamente reactivas, algo así, indicando una conexión entre el daño oxidativo y el incremento normal de las células. La cantidad de peroxidación de lípidos va a variar dentro de las células cancerosas
según las concentraciones de el hidroxinonenal 4 y también dependen del tipo de tumor. Hay estudios que han encontrado que las células leucémicas humanas que tienen cantidades imperceptibles, es decir, débiles de peroxidación de lípido, disminuyen la proliferación celular cuando están tratadas con concentraciones inferiores de hidroxinonenal 4. Este producto, que es el hidroxinonenal 4, es un agente potencial para perfeccionar resultados terapéuticos del cáncer. En diversos estudios se utiliza para como hacer comparaciones con otras células y determinar si hay o no cáncer. Ahora vamos a hablar sobre el papel de las vitaminas en la carcinogénesis. Bueno, la principal va a ser la vitamina A y los retinoides. Los efectos de la vitamina A y los retinoides están mediados por dos familias de receptores nucleares, que son los RAR, que son receptores de ácido retinoico, y los RXR, que son receptores de ácido retinoico X. Los RAR los activan el ácido todotransretinoico y el 9-cis ácido retinoico. El 9-cis ácido retinoico también activa los RXR. Y existen tres diferentes isotipos de los RXR y el RAR, que son los alfa, beta y gamma. Esos son codificados por varios genes. La siguiente, Lulu. Pues la acción de los retinoides en la etapa del ciclo celular depende de la expresión de los isotipos específicos del receptor del tejido y también depende de la concentración de retinoides dentro de la célula. Se cree que el RAR beta se encuentra regulado al alza en vivo por el ácido 13-cis-retinoico y este puede ocupar un papel destacado en la carcinogénesis porque este receptor se encuentra suprimido en lesiones premalignas, lesiones preneoplásticas de cavidad oral y tumores de cabeza, cuello, mama y esofágicos. La siguiente. El retinoide 13-cis-retinoico también tiene relación con el cáncer de mama. Se ha comprobado que el ácido retinoico inhibe la carcinogénesis mamaria en roedores e inhibe la proliferación de las células del cáncer de mama debido a la regulación y a la baja de la expresión del receptor de progesterona, RARA y RNM por sus progestinas. La siguiente. El papel del complejo B en la prevención y tratamiento del cáncer es poco claro, debido a que los resultados son contradictorios. Las vitaminas B6, 9 y 12 han sido objetivo de estudio en el campo de la oncología y se ha identificado que estas tres vitaminas desarrollan acciones biológicas interrelacionadas que las convierte en agentes importantes en la carcinogénesis porque funcionan como coenzima en la síntesis de proteínas y timildato, sustrato imprescindible para la síntesis de DNA. Cuando estos nutrimentos son insuficientes, la iniciación del cáncer se facilita por la reducción en la síntesis de timildato, lo cual resulta un aumento en la incorporación de uracilo en el DNA y como consecuencia en la ruptura de los cromosomas y en la interrupción de la preparación del DNA y en la transformación neoplástica. La siguiente. La vitamina B1 participa en la ribosoma requerida para la proliferación celular. La vitamina B2 está implicada como factor de riesgo para el cáncer, pues algunas literaturas concienen a la riboflavina o B2, que es compleja, ya que algunos estudios sugieren que la deficiencia de esta molécula aumenta el riesgo de cáncer, mientras que otros mencionan un posible efecto atenuante de la riboflavina en presencia de algunos carcinógenos. También ha sido reconocida como un factor de riesgo importante en el cáncer de mama por una disminución significativa en los valores séricos de vitamina B y una elevación de la proteína portadora en el plasma. La siguiente, por favor. Bueno,
Pues como ya sabemos, la vitamina D se obtiene de la dieta y suplementos, pero más por la exposición a los rayos UV, que es el 7-deshidrocolesterol, y en la piel se convierte a vitamina D. Este es un compuesto soluble con efectos antiproliferativos en el desarrollo óseo y del sistema inmunitario. La vitamina D en el hígado se hidroxila a 25-hidroxivitamina D, en los riñones hidroxilasa alfa 1. Esta enzima se expresa en una gran variedad de tejidos extrarrenales, lo cual desempeña un papel importante en el metabolismo autocrino-paracrino, relacionando con la actividad de la vitamina D en los tejidos locales. La siguiente, por favor. Las actividades del calcitrol con respecto al cáncer incluyen la activación de macrófagos y efecto en más de 200 genes que influencian la proliferación celular, apoptosis, anginogénesis y diferenciación terminal de las células normales y tumorales. Su activación requiere la presencia de una proteína de unión a la vitamina D, que es la proteína GC. La siguiente. En la vitamina C existen dos formas químicas. Existe la forma reducida, que es el ácido ascórbico, sus siglas AA, y la forma oxidada, que es ácido deshidroascórbico, DHA. La forma reducida es la que predomina en el cuerpo, ya que es un macronutriente esencial involucrado en numerosas funciones bioquímicas y biológicas. El ácido ascórbico o AA es un potente agente reductor antioxidante que evita con eficiencia el daño potencial de los radicales libres que son producidos por procesos biológicos como las reacciones extra e intracelulares. No, espérate, en la otra. Esta vitamina actúa de manera selectiva en las células tumorales, debido a que éstas muestran una concentración más baja de las enzimas antioxidantes, comparadas con las células normales, por lo que existe un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno con la exposición a esta vitamina. Por otro lado, en presencia de metales de transición y debido a un aumento en la oxidación de AA a DHA, se produce un efecto citotóxico selectivo que está aumentando en las células tumorales. Después de ver todas estas características que destacan de la vitamina C, están en curso varios estudios para demostrar su beneficio en la prevención y tratamiento del cáncer. Ahora sí, la siguiente, por favor. Sobre la vitamina E, hay estudios que han esclarecido el efecto prooxidante de la vitamina, la que visualizan como agente anticanceroso potencial a dosis altas. Esos efectos potenciales se deben a la producción radical tocoferol alfa, que promueven al estrés oxidativo, y sin embargo, el efecto prooxidante de la vitamina E se inhibe en presencia de otros coantioxidantes como AA y ubinicol. La siguiente. Las dosis altas de vitamina E pueden desplazar a otros antioxidantes liposolubles, por ejemplo, el tocoferol alfa, y afectar el balance natural de los sistemas antioxidantes y aumentar la vulnerabilidad al daño oxidativo a medida que las especies reactivan de oxígeno están involucradas en procesos de iniciación y promoción del cáncer. Pues la vitamina E puede inhibir las S-transferasas de glutatión citosólicas, que ayudan a destoxificar los fármacos y toxinas endógenas que promueven el estrés oxidativo. En las últimas 2 décadas se han hecho pues muchos estudios demostrando los efectos antitumorales potenciales de la vitamina E en el cáncer de próstata. Puede ser sola o combinada con otros nutrimentos. La siguiente, por favor. La vitamina K. Esta vitamina existe en 2 estados naturales y una forma sintética. La K1, filoquinona, es una forma natural y se encuentra de manera predominante en los vegetales verdes. Esta vitamina exhibe actividad antitumoral contra líneas celulares en hígado, colon, pulmón, estómago, nasofaringe, mama, cáncer, epidermoide y leucemia. La K2, menoquinona, es también una forma natural que sintetiza la flora intestinal. También se ha probado tener efectos antitumorales que se han demostrado en vivo e in vitro, y se demostró su efectividad en líneas celulares de cáncer hepático, colon, leucemia, estómago, linfocitos, nasofaringe, mama y carcinoma epidermoide.
La vitamina K3, menadiona, esta es el análogo sintético, es proveniente de la K1, K2 y una provitamina. Puede actuar mediante dos mecanismos, a dosis altas y a dosis menores. A dosis altas inicia su acción oxidativa y provoca necrosis. A dosis menores actúa mediante un mecanismo no oxidativo que induce la apoptosis. Se ha exhibido actividad antitumoral en líneas celulares hepáticas de cervix, nasofaringe, colon, pulmón, estómago, mama, leucemia y linfoma. Desde el punto fisiológico, esta vitamina natural actúa como cofactor de la glutamil carboxilasa gamma y la cual cataliza la carboxilación de los residuos de glutamato a carboxiglutamato gamma en la protocombina y en los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. La vitamina K también tiene propiedades radiosensibilizadoras que aumentan la supervivencia en pacientes con cáncer pulmonar operable. Algunos resultados sugieren que la coadministración de vitamina C y K pueden aumentar la toxicidad potencial de estas vitaminas. La vitamina C y K3 activan la apoptosis o causan necrosis celular de acuerdo con las dosis, duración, la exposición y la cantidad subsecuente de estrés oxidativo. La siguiente. El papel potencial de la epigenética, los nutrimentos en la prevención de control de cáncer. Pues el objetivo principal de esto es de la prevención del cáncer, es evitar el crecimiento de las lesiones premalignas y el potencial de metástasis mediante agentes quimioprotectores sin toxicidad y que no dañen las células saludables como los factores dietéticos y nutricionales, ya que estos pueden influenciar la fisiología y la patología. Además, pueden utilizarse en prevención y control de cáncer cuando se tiene suficiente biodisponibilidad. Los metabolitos secundarios extraíbles de las plantas como frutas, vegetales, té y especias han demostrado tener diferentes actividades antitumorales. Diferentes agentes dietéticos como la biotina, ácido lipoico, compuestos organosulfurados del ajo y metabolitos de la vitamina E poseen similitudes con los inhibidores de la desacetilasa de histona. La siguiente, por favor. Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas que son caracterizadas por presencia de más de un grupo fenol por molécula, como la epigalocatina 3-galato o su abreviación EGCG. Es un compuesto de té verde que inhibe la actividad de NMT1 y tiene actividad sobre la modificación de histonas, expresión específica del RNA mensajero en una gran variedad de tumores. La siguiente, por favor. Los isosanatos, estos se encuentran en algunos alimentos naturales como los vegetales crucíferos y géneros de plantas brassica. Contienen isosanatos ITC, los cuales exhiben propiedades inhibidoras de la desacetilasa de histona. Estos componentes alimenticios contienen glucosilato como ingrediente activo y esta sustancia es hidrolizada a isosanato como alil TC, bencil ITC, fenilhexil ITC y otros ITC de cadena larga. Estos compuestos tienden a modificar las histonas vía acetilación o metilación. La siguiente, por favor. El selenio, pues ya no lo han dicho muchas veces, pero el selenio es un elemento que participa en mecanismos antioxidantes y de defensa del cuerpo. Este elemento interactúa con el factor de transcripción AP1 del promotor de NMT y compuesto orgánico del ácido metilselénico. Ha mostrado inhibir la actividad de la desacetilación de histona y el selenio puede influenciar la inestabilidad genómica y regulación epigenética y se relaciona con el cáncer y otras enfermedades. Y como ya sabemos, pues la deficiencia del selenio puede desarrollar el cáncer colónico y se ha demostrado ser un protector contra el cáncer colorectal. La siguiente. Y los retinoides, estos interactúan con un componente de la maquinaria epigenética durante el desarrollo del cáncer. Se ha reportado que la hipometilación promotora del P16 por los ácidos todotransretinoico, ATRA, resulta en senescencia celular. Los retinoides se utilizan en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda en combinación con agentes desmetilantes en acción
En adicción, los retinoides han demostrado trabajar bien con otros inhibidores epigenéticos como la cebularina. Bueno, para concluir con esta exposición, que fue un poquito larga, queremos resaltar algunos puntos que son importantes, que la dieta y los factores nutricionales constituyen una de las múltiples causas de la carcinogénesis, lo cual es un proceso de varias fases en donde vimos los factores que tienen influencia. Ya vimos que tanto en cuestión alimenticia puede influir para que se desarrollen o puede influir para haber una inhibición de este proceso. También la identificación de vías claves en el metabolismo tumoral en términos de expresión o inactividad es una fuente de vasta información, pero a pesar del número efectivo de agentes a pesar del número de efecto de agentes bajo investigación todavía es bajo y aún se encuentran estudios preclínicos. Y para entender si las vitaminas y otros micronutrientes pueden ser útiles en la prevención y el tratamiento del cáncer, se necesitan más estudios que aclaren el mecanismo de acción. Y pues es todo por nuestra parte y estas son las referencias bibliográficas. Voy a dejar de grabar la clase.